Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia mía. Estamos, como siempre, con un invitado de lujo. Este día nos acompaña el diputado federal Manuel Rodríguez González. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy contento de estar contigo en esta transmisión especial. Para mí es un honor de estar con alguien a quien aprecio y que sé que es una persona muy valiosa como tú y que tienes un gran futuro por delante. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, voy a explicar cuál es la dinámica para los que es la primera vez. Es una entrevista plática en la cual se busca conocer a la persona detrás de la cámara, detrás de todo lo que vemos, porque muchas veces no logramos transmitir qué hay detrás de lo que decimos, nuestra filosofía, nuestros aprendizajes, nuestra manera de pensar. No se busca el chisme, no se busca el conflicto, tanto en temas que lo puedan meter en problemas a usted como a mí. Y las preguntas tanto son de mis seguidores como de la gente que quiere saber qué hay detrás de todo. Pero a mí siempre me gusta comenzar con la típica pregunta de ¿quién es Manuel Rodríguez González detrás del escritorio y de la cámara? Manuel Rodríguez González es un tabasqueño, orgullosamente del municipio de Centro, Villahermosillo. Tengo una juventud de apenas 55 años, así que tengo todavía un buen tramo por delante para seguirle aportando a mi familia, a mis amigos, pero sobre todo a la sociedad. Soy una persona que me defino como sencillo, humilde, que me gusta construir lazos sólidos de confianza, de amistad, pero sobre todo que crecí rodeado de valores, de principios y que además mi propia fe religiosa me lleva a pensar en que hay que buscar el bien del prójimo, el bien de los demás, hay que servir a los demás antes que pensar en uno mismo. Y es lo que trato de hacer en todas las cosas que emprendo en la vida. Y bueno, pues soy político profesional, llevo 37 años dedicado a la actividad política, empecé muy joven, es mi pasión, me he formado académicamente para eso, tengo experiencia administrativa en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal, municipal. También en partido político he sido diversos cargos de dirigencia, he hecho varias campañas para otras personas, he sido candidato en 2 ocasiones, las 2 victorioso con el voto directo de la gente, y lo más, digamos, de orgullo para mí es que han sido consecutivas, es decir, lo que se conoce como de reelección. ¿Y eso qué significa? Pues que he estado a la altura de las expectativas de la gente que represento, porque me han dado nuevamente su voto de confianza. Creo que eso sería una definición por parte mía, pero yo creo que si quieren conocer realmente quién soy, pues pregúntenle a mi esposa o a mis hijos, ellos tendrán una mejor definición de mí. Fíjese que algo que yo sí puedo destacar de manera muy personal y en mi experiencia es que siempre destaca, digo, o sea, obviamente está el cariño y todo, pero hay que hablar de él propiamente, siempre destaca por sus valores y su ética y su rectitud, siempre demuestra la coherencia en sus actos, pero desde siempre, desde que estábamos muy niños, era no, es que si lo dice, no, sí, sí, o sea, es que me dijo esto mi papá, no, sí, efectivamente, o sea, siempre destaca sus valores y toda esa estructura de valores la tiene desde niño o cómo era de niño. Pues tuve una infancia sui generis, primero rodeada de mucho amor de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mi gran familia, pero también sui generis porque desde muy pequeño me tocó empezar a viajar y vivir en distintos lugares, no tan solo del país, sino también del extranjero, lo que me hizo pues vivir experiencias únicas que pues a esa edad significan grandes cambios
y que en momentos sentías la tristeza de saber que dejabas a tus seres queridos y que te ibas a algo que no conocías, pero ya llegando al poco tiempo te encontrabas con un entorno maravilloso, con un mundo totalmente nuevo, con expectativas, y bueno, pues toda esa combinación de nuevos escenarios, de emociones encontradas, pues le van a uno forjando de manera muy especial para empezar a valorar las cosas buenas y sobre todo reconocer que hay cosas distintas y maravillosas en todas partes. Y así empecé en esa infancia rodeada de amor, pero también de ciudades y de países distintos que, quieras o no, pues han ido marcándome como ser humano. Sí, fíjese que en la parte se me hizo muy interesante todo lo que dijo de tener que aceptar que tengo que cambiar cosas, que tengo que dejar amigos o familiares. Y en la época de la adolescencia es la época más complicada porque es cuando empezamos todos los cuestionamientos de quiénes somos, qué nos gusta, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y también entra la parte del qué dirán, ¿no? La parte del me importa mucho qué opine la gente de mí, malamente, porque somos adolescentes, que le damos importancia a las cosas que no le debemos dar importancia. Pero estando entre un constante cambio de ciudades, ¿no le preocupaba el soy el nuevo, soy el diferente o cómo era su adolescencia? Tengo que confesar que esa parte fue muy difícil porque lo que ahora se conoce como bullying, pues ha existido siempre. Sí. Y uno digamos, de las acciones para hacerte sentir mal es precisamente eso. Eres el nuevo, eres el extranjero, eres el que viene de provincia, eres el que habla distinto, porque pues, obviamente como tabasqueño, cuando sales de tu tierra, aunque sea dentro del propio territorio nacional, nuestro acento es característico y se nota. Y luego, cuando he vivido en el extranjero, pues se nota tu acento latino cuando tienes que hablar ya sea en francés o en inglés, por ejemplo, y se nota. Sin embargo, esas etapas, gracias al amor de mis padres, siempre lo superé bien y sin darle mayor importancia a ese ambiente rudo inicial, al final siempre terminaba haciendo un buen ambiente de amigos, de solidaridad, de aceptación de que lo diferente no significa que seas menos, significa que si nos sumamos todos tenemos mayor riqueza. Y bueno, pues eso me fue forjando en reconocer que cada cabeza es un mundo, que las culturas tienen formas de pensar distintas y que no son contrarias, sino más bien podemos, y hay la voluntad en hacerlas complementarias. Y bueno, pues creo que toda esa parte enriqueció mi formación, enriqueció mi vida y afortunadamente, ya pensándolo en retrospectiva, nunca le di tanta importancia a lo que opinaran los demás, pero sí reconozco que al principio me dolía y me sentía yo un poco mal cuando tenía yo ese tipo de actitudes, pero pues luego con el apoyo de mis padres recordaba que pues hay que sentirse orgulloso de lo que somos y salir adelante. Y justamente estaba mencionando lo del acento que me hizo mucho ruido. Yo estoy ahorita en Monterrey y luego me dicen, hablas bien raro. Entonces es una vez que soy del sur, también por la diferencia, ¿no? Entre el norte y el sur. Y entre todas sus enseñanzas, que estaba allí, sus momentos duros, ¿en quién se apoyaba para desahogarse? Porque pues, todo adolescente lo que más necesita es un hombro a veces en quien llorar, un oído quien escuche. ¿En quién se apoyaba principalmente? Pues en mi infancia, indudablemente en mi madre, una mujer maravillosa, amorosa, como son la enorme mayoría de las madres en el mundo, pero especialmente
las latinas, y ya un poco más adelante, en mi adolescencia, con mi padre, que siempre me brindó la oportunidad, la apertura y la confianza de poder platicar, siempre estuvo presente. Y también en primos hermanos, yo no tengo hermanos mayores, yo soy el mayor, primos hermanos que eran 3, 4, 5 años más grandes que yo, que pues siempre estuve rodeado de la familia, de cariño, y que pues siendo varones también, pues hay la confianza de poderle platicar las cosas que vives, las cosas que piensas, el tema de las muchachas, el tema del amor, el tema de los estudios, en fin, la relación con los padres, porque lo decías tú hace un momento, en la adolescencia traemos cambios tan grandes que uno de los efectos inmediatos que tenemos es que nos sentimos incomprendidos por nuestros padres, hay intenciones de ellos, lo tienes que platicar con alguien. Yo tuve esa fortuna de tener primos hermanos muy cercanos con quienes hablaba y que además, afortunadamente, me aconsejaron y me orientaron bien, porque si me hubiese tocado alguno trastornado, pues estaría yo igual de trastornado hoy que ellos, ¿verdad? Pero muy enriquecedora y además muy divertida mi infancia y mi adolescencia. Y entrando en la parte de la universidad, que es la parte, pues ya es donde empiezan las cosas de verdad, el que voy a decidir de mi futuro, que hay un dicho que dice mi hermano desde siempre, que no es posible que a los 17, 18 años tengamos que decidir lo que se supone que nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida cuando no hemos vivido ni siquiera un cuarto de nuestra vida. O sea, si fue a los 25, pues ya tienes una noción más, pero tienes 17, 18, no sabes, ni a algunas personas no saben ni hacer arroz, y ahí tengo que decidir qué voy a hacer el resto de mi vida. ¿Cómo fue ese proceso de elegir qué estudiar? Fue un tanto complejo porque desde los 12, 13 años empecé a interesarme en la política. ¿Por qué? Porque mi padre, ¿sí?, fue funcionario público, se dedicó al servicio público buena parte de su vida, y yo escuchaba sus pláticas y me apasionaba el tema. Pero por otro lado, me gustaban otras actividades que no tenían que ver con la política. Por ejemplo, me gustaban los aviones, soñaba con ser piloto aviador. Tiempo después me gustó el dibujo arquitectónico, pensaba que podría yo dedicarme a diseñar casas, edificios, a construirlos. Y bueno, pues llegado el momento, no decidía yo qué campo agarrar, si dedicarme a la ingeniería civil, la arquitectura, o ser piloto aviador comercial, convertirme en un capitán de un gran avión Boeing 747, o seguir los pasos de mi padre y dedicarme a la política y al servicio público. Y todavía en plena preparatoria, conforme fui escogiendo las áreas de especialidad que te ofrecen en la preparatoria, empiezo a estudiar con más profundidad en el área de sociales y dije, no, mi campo es la política y hacia allá voy. Así que al final no me costó tanto trabajo y por eso estudié la licenciatura en Derecho, en la cual me siento muy orgulloso y de haber sido la mejor decisión que tomé. Y en todo ese proceso de la decisión de qué me voy a dedicar y todo, entra la parte de tener los pies sobre la tierra, de sobre todo ser consciente de lo que estás viviendo. Digo, no digo que es muy común porque pues, muchas veces los universitarios viven, o incluso adultos, me atrevo a decir que adultos mayores, viven la vida por vivir el momento del, eres consciente de lo que está pasando a tu alrededor, eres consciente de lo que estás viviendo, que tus acciones pueden perjudicar o beneficiar a los demás. ¿Usted se sentía con los pies en la tierra
en la adolescencia y en la adultez joven, o si sentía que en esas etapas de juventud aún vivía dentro del momento, del no importa el mañana, ahorita solo quiero disfrutar? Bueno, quiero confesarles que en la parte de decisión personal, exclusiva mía, sí sabía que los estudios universitarios eran importantes. Me dieron la disciplina de estudiar, de tener esa responsabilidad de aprovechar la oportunidad que nos dan nuestros padres de estudiar, porque es la mejor inversión que pueden dejarte tus hijos, como tus padres, perdón, como herencia. Y bueno, estaba yo consciente de esa parte. Sin embargo, esa juventud, esa energía, ese deseo de vivir, pues me llevaba a querer estar en la fiesta todo el tiempo. Ajá. Y entonces estudiaba, sí, pero parrandeaba yo mucho. Responsable al Para final de mí, todo. para mí la vida era el fin de semana fiesta. Eso era lo más importante. Había que estudiar y cumplir, pero sí, la fiesta me gustaba mucho. Y así estuve los primeros 4 semestres de la carrera, hasta que me cayó el 20 de que, a ver, los estudios son muy importantes. Lo que vas a hacer el resto de tu vida es de trascendencia, no tan solo para ti, sino para tus padres, para la sociedad y para la futura familia que puedas fundar. Y eso no lo vas a construir dedicándole tanto tiempo a la fiesta. Pero además, finalmente, ¿qué te trae de nuevo cada fiesta constante de todos los fines de semana? Siempre las mismas pláticas, con casi la misma gente, lo único que cambiaban eran los escenarios o Sí. las ciudades, y pues empecé a tomarle la importancia a otras cosas, a los propósitos de la vida, y empecé ya a dedicarme con más esfuerzo a la escuela, pero incluso también al trabajo, porque le agradezco a mis padres que sin tener la necesidad económica, desde muy jóvenes me pusieron en la condición que para mis gastos tenía yo que ganarme el dinero y tenía que trabajar. Y yo trabajo de manera constante desde los 17 años de edad. Y bueno, pues eso al principio no lo entendía yo bien, pero fue una de las clases de vida más grandes de mis padres, porque empecé a valorar lo que cuesta ganarse la vida, que el dinero no es lo más importante, pero que tenerlo te permite resolver cosas básicas, importantes en la vida, y que ganarlo es sumamente difícil, que no lo obtienes por ser el hijo consentido, no lo obtienes por ser carismático, no lo obtienes por ser el alma de la fiesta, lo obtienes por tener disciplina, por tener proactividad ante la vida, por ser diligente, pero sobre todo por tener conocimientos. Por eso la importancia de aprovechar los estudios. Y ya el resto de la universidad, sí me concentré mucho en lo que estaba haciendo con más disciplina, y eso me permitió aprovechar profundamente mis estudios. Sí, fíjese que para mí siempre ha sido muy importante el llevar el equilibrio, porque unos son muy obsesivos con la fiesta u otros son muy obsesivos con los estudios. Cuando puedes hacer las dos perfectamente, solo es cuestión de llevar un equilibrio, no te excedas del uno, no te excedas del otro, y tienes tus amigos, tienes obviamente la importancia de los estudios, pero pues uno es joven, ¿no? Y luego se atasca y como que no mide y eso, ya luego lo resuelvo. O sea, por lo mismo que muchas veces nos toca el no pensar el qué va a pasar hasta que a veces por las buenas, a veces por las malas, nos cae el 20. Y mencionó una parte muy importante, lo del trabajo, que o sea, es una enseñanza que me dio mis papás, que no lo entendía hasta después y que justamente nos pasa a todos los adolescentes y adultos jóvenes de mi papá no me comprende, no sé para qué es esto.
Y entra la parte de cómo fue el cambio de su vida al momento de empezar ya a ser padre, porque obviamente como que la gente, como que la filosofía y la psicología lo divide puedes tener tu vida normal y en pareja, pero una vez que eres padre ya te cambia el switch totalmente. ¿Cómo fue ese proceso para usted? No, pues fue un proceso maravilloso porque imagínate que con tu pareja pues estás creando un nuevo ser humano que pues es muy frágil, que es sangre de tu sangre y que lo tienes que cuidar, lo tienes que amar, pero sobre todo le tienes que garantizar el mejor futuro posible. Empezando por garantizarle que se sienta amado, pero sobre todo que lo más básico para tener calidad de vida lo tenga. Es decir, de la noche a la mañana te cae el 20 de que tienes una gran responsabilidad sobre un ser humano indefenso, pero que además es maravilloso porque pues no es lo mismo cargar un bebé que es de otro Sí. a cargar el bebé que es tuyo. Y es una emoción, es algo indescriptible, de bello, de profundo, de cargado de energía y sobre todo de motivación para salir adelante. Y yo creo que precisamente la motivación es la mayor carga adicional que te da el ser padre, una carga positiva, porque es el mejor aliento para superarte, para ser la mejor versión de ti mismo cada día, no por ti, sino precisamente por esa familia, por ese hijo o esos hijos, en este caso son 2 hijos varones, que pues están bajo mi responsabilidad y que tengo que darle las mejores bases posibles, tratando de emular lo que hicieron mis padres conmigo, pero sobre todo tratar de superarlos en las cosas que valen la pena, en darles valores y principios, en sentirse plenamente amados, pero sobre todo respaldados toda su vida. Y entrando justamente en la parte del valor de las personas, del ayudar, en este caso personalmente a sus hijos, con la vida profesional y la vida política, pues no es cualquier cosa. Estamos hablando de ya ser un foco público y el que obviamente sus acciones repercuten a un total de personas, pero ¿qué es lo que lo motiva a despertarse? Y pues no digo como tal atender a las personas, pero escuchar a todos los que están bajo su responsabilidad. ¿Cuál es su motivación? Bueno, decía hace rato que desde muy joven empecé a escuchar las pláticas de mi padre en torno a la política, pero especialmente lo que significa el servicio público. Es decir, cuando una persona decide dedicarse a la política, debe entender que es un servicio público, que uno está a la orden y a la disposición de los demás y que para eso tienes que escucharlos, pero sobre todo tienes que poner todo tu empeño, toda tu voluntad para que en el marco de tus posibilidades y tus responsabilidades seas parte de las soluciones y que no esperes a cambio un reconocimiento personal. ¿Por qué? Porque tu función es esa, ser un servidor público. ¿Sí? Si tú estás en una posición política, en una posición de administración pública, no es para que la gente te esté reconociendo, oye, mira, fulano de tal hizo tal cosa en su trabajo, hay que aplaudirle por esa proeza. No, es su función, es su obligación hacerlo. Que hay que hacerlo de la mejor forma posible, con el mayor profesionalismo, pero sobre todo con el mayor amor hacia los demás, hacia los ciudadanos. Y entonces, pues sí, que haya un reconocimiento
a que eres un buen servidor público, pero no la acción misma de servir, porque esa es una obligación. Entonces, desde joven me empezó a llamar la atención y cuando tomo la decisión ya de dedicarme a la política, tenía claro que me apasiona la política. Cuando me preguntan, oye Manuel, te la pasas prácticamente 365 días del año trabajando, dedicándole tiempo a los demás, a escucharlos, a reunirte con ellos, a tener giras, a viajar para ir a eventos, te bajas de un avión, te subes a otro, casi no estás en un solo lugar, debe de ser muy pesado. Esa es la reflexión que me hacen muchos y yo les digo, no es pesado. Digo, indudablemente si llega el momento en que sientes un poco de cansancio físico, quieres descansar un poco, pero por el contrario, para mí eso es una vitamina, es un alimento que yo estoy recibiendo constantemente porque me encanta. Muchos me dicen, oye, y si esta labor fuera totalmente altruista y no te pagaran nada, ¿estarías ahí? Diría, sí, lo haría. ¿Por qué? Porque me encanta. Obviamente sí estoy de acuerdo que a los políticos les tengan que pagar un sueldo porque pues, de algo van a vivir cuando le dedican todo su tiempo a esto, especialmente cuando estás trabajando como funcionario público en una administración federal, estatal o municipal, o cuando tienes un cargo de elección popular, ¿no? Que tienes responsabilidades, pero es un trabajo que me apasiona tanto que lo que menos me importa es cuánto dinero recibo. Lo que realmente me motiva es saber que puedo hacer algo por la sociedad, que puedo sembrar una semilla que sé que con el paso del tiempo va a rendir frutos en beneficio de todos, pero especialmente de quienes me rodean. Y justamente mencionó del pues, pasar de una ciudad a otra, estar escuchando a miles y miles de personas, estar atento a las necesidades de todo el país, todo el día, todos los días. ¿En qué momento o cada cuánto se sienta a pensar en cómo está usted? Bueno, pues yo trato todas las noches de hacer un breve resumen de lo que fue el día, de evaluar todo lo que hice, de cómo invertí el tiempo y siempre he buscado un equilibrio para que, si bien es cierto, le debo dedicar la mayor parte del tiempo al servicio público, a los demás, también le dedico tiempo a mi familia, a mis seres queridos, pero también me dedico tiempo a mí. Yo tengo aficiones personales muy marcadas, me gusta mucho hacer ejercicio, esa parte se le inculqué también a mis hijos, tener esa disciplina de tener un cuerpo sano que te va a propiciar una mente sana. Me gusta mucho leer, me gusta mucho la música, me gusta también tener buenas y profundas conversaciones con gente a quienes respeto y admiro, y por eso también de repente hago el espacio para cenar con alguien que no tan solo voy a disfrutar de una rica cocina, de gastronomía rica, sino sobre todo de la convivencia y el intercambio de ideas con gente que sé que me va a dar una misión que va a enriquecer lo que yo tengo. Entonces, bueno, sí hago ese balance y llega el momento en donde digo, hey, estoy fallando en algo de lo que necesito de equilibrio y me programo para corregirlo y lo hago. Por eso, por ejemplo, los domingos son reservados para mi familia y para mí. Entonces, los domingos sí hago una pausa total porque sí es importante tener ese equilibrio para
estar emocionalmente y físicamente bien. Justamente ahorita mencionó la parte de emocionalmente, que era la parte que quería llegar. Al final de todo, toda la vida política y estar atento de tanta gente puede llegar a una desestabilidad emocional si no se tiene una inteligencia emocional adecuada a aquella situación. ¿Hasta qué punto usted cree que la importancia de estar bien con uno mismo o psicológicamente estable influye en toda la toma de decisiones dentro de ese rubro? Influye totalmente. Hay que estar emocionalmente bien, porque si lo estás, eso lo transmites en tus acciones, en tu liderazgo, pero además también se lo imprimes a las cosas que haces. Y bueno, pues si tu estado emocional, tu estado de ánimo es muy bueno, es positivo, pues eso es lo que vas a hacer, lo que vas a transmitir. Si traes problemas emocionales, puede ser muy riesgoso para las responsabilidades que tienes, porque eso también lo vas a transmitir y te va a llevar a tomar malas decisiones o incluso a encaminar a la sociedad por un mal camino que no es el que se desea para la gente. Y haciendo retrospectiva, pensando en el Manuel Rodríguez, que apenas iba a empezar la vida profesional, ya titulado y todo, o mejor dicho, desde la adolescencia que ya tenía todo ese rubro político, ¿alguna vez apuntó a la Cámara de Diputados o era no lo imaginé, o estoy viviendo un sueño, o es dentro de mis objetivos, sí estaba esto? ¿Cómo fue todo ese momento? Es parte de las cosas que en mis proyectos de desarrollo político tenía pensado hacer. Incluso te confieso que siempre soñé con ser legislador, ser alcalde, ser gobernador de mi estado y algún día presidente de la República. Pero dentro del campo de ser legislador, la prioridad siempre fue ser diputado federal antes que ser un diputado local. ¿Por qué? Porque soy una persona de retos y siempre entendí que mi mayor aportación podía ser en el ámbito nacional, federal, porque beneficias a la población de todo el país y beneficias de manera también directa a la gente de tu estado, mis queridos tabasqueños. Pero por otro lado, el reto profesional es que en ese momento las 500 personas que se dedican a la política desde el ámbito legislativo, los de mejor nivel están ahí. Lo que quiere decir que tu nivel que llega, ¿sí? En un estándar, lo vas a elevar. ¿Por qué? Porque vas a estar trabajando con los mejores que hay en el país y eso te obliga a ser mejor y además a tener una misión integral, amplia de todos los temas y sobre todo de las problemáticas que hay en un país tan grande y tan diverso como es México. Lo que sí te puedo decir es que aunque lo había yo soñado, me había yo tardado en llegar. Sí fue una ruta larga, una ruta difícil, llena de obstáculos, pero le doy gracias a Dios y a la vida de que me tardé para que llegara yo lo más sólido posible y que a partir de ese momento empezara un crecimiento muy grande profesional para mí. Y eso es lo que está sucediendo y me siento emocionado, me siento orgulloso y sobre todo muy motivado para seguir. Y estando ya dentro de la parte de conocer todo México, digo, ya tuvo la oportunidad a lo largo de su vida de estar cambiando de aires, tanto de país y todo. Personalmente, ¿cuál es el aspecto que cree que es el que más le falta, o mejor dicho, que le sobra, o ahora sí que de acuerdo a su perspectiva, del mexicano? Por ejemplo, para mí el fruto de los problemas en general mundial, no solamente del mexicano, es el egoísmo.
Mucha gente le encanta solo pensar en lo que puede ser y no puede ser, cuando, pues, sabes, tu derecho termina cuando empieza el mío. Entonces, o muchas personas pueden creer con que le metan en la educación, ya se arma, a ver, vamos un poquito más profundo, porque también se puede decir tranquilamente, vamos a eliminar la corrupción, sí, pero ¿qué es lo que genera la corrupción como tal? O sea, ¿es la cultura, es la historia, es la geografía? ¿Cuál usted cree que es el aspecto particular que más le afecta a nosotros como personas? Bueno, primero te diría las cosas positivas que tenemos. A ver. Como mexicanos tenemos inteligencia, tenemos creatividad, tenemos fortalezas físicas, mentales, muy buenas a nivel de cualquier nación del mundo. Tenemos grandes riquezas naturales, tenemos una posición geográfica envidiable, prácticamente todos los climas habidos y por haber, en fin, grandes fortalezas. Pero las cosas que necesitamos cambiar, en las que tenemos que trabajar, es en los aspectos culturales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos una gran cultura, un gran patrimonio cultural, del que debemos de sentirnos orgullosos y aprovechar esa herencia, traemos una serie de subculturas que nos afectan grandemente. Una de esas es lo que tú señalas, el estar pensando en ti nada más, ¿sí? Y solamente en ti. Cuando debemos entender que somos parte de una sociedad, que debemos de ser generosos y, por supuesto, sí hay que pensar en uno, pero en paralelo estar pensando en los demás. Porque si le va bien a los demás, te va a ir bien a ti. Si nada más te va bien a ti y a todos los demás les va mal, va a llegar el momento en que a ti también te vaya. No podemos ser egoístas. Pero la otra es que tenemos, como decía, subculturas que nos afectan. Por ejemplo, tenemos una subcultura de simular que trabajamos. Cumplimos con un horario, pero no estamos trabajando todo el tiempo. Y lo que tenemos que aprender es a ser eficientes. El trabajo no se mide por el número de horas que trabajas, sino por los resultados. Y la gente simula y dice, no, si es que yo trabajo 12 horas al día, yo soy un gran trabajador. Sí, pero si en esas 12 horas lograste lo que otro hace en 4 horas, pues el verdaderamente valioso es el que lo hace en 4 horas. ¿Por qué? Porque ese es altamente productivo y le da tiempo de hacer otras cosas más. Entonces tenemos que ir cambiando esa cultura de simular, de tratar de cumplir en las formas, pero no en el fondo. Luego la otra, que no somos dados a respetar el orden. Un ejemplo muy sencillo es la basura. Nuestras ciudades, la gran mayoría, son ciudades muy sucias. Y son sucias porque no las limpian, no. Hay servicio de limpia y todos los días la limpian. Pero la están limpiando y a los pocos minutos están sucias otra vez. ¿Por qué? Porque los ciudadanos las ensuciamos. No hay la cultura de entender que hay que hacer un pequeño esfuerzo para que esa bolsa de frituras que te acabas de comer, no la puedes tirar a la calle, no la puedes tirar por la ventana del auto, hay que guardarla y ponerla en un depósito que esté destinado para la basura, ¿no? No respetamos a la autoridad. ¿Cuántas veces no hemos visto imágenes de gente que se pasa un alto, de gente que se estaciona sobre las rayas peatonales y que llega la autoridad y lo combina a respetarla y lo que obtiene de regreso es un insulto por parte de la persona? Imagínense ustedes
que el ciudadano está insultando a la autoridad por estar haciendo su trabajo. Eso es muy común en México. En cambio, esas mismas personas cruzan la frontera, entran a Estados Unidos y allá sí lo cumplen. Allá no tiran la basura en la calle, caminan 2 cuadras para encontrar un bote de basura y tirarla ahí, no rebasan los límites de velocidad, no se estacionan en doble fila, no dan vuelta en U donde no se debe, no le faltan el respeto a la autoridad cuando los exhorta o cuando los detiene por una infracción de tránsito, no ofrecen soborno. ¿Eso significa que respetan el orden? No, simple y sencillamente que saben que en aquellos países, como el vecino del norte, ahí sí hay orden y ahí sí se aplica la ley de manera estricta, sin distinción. Y entonces, si lo pueden hacer allá, ¿por qué no lo vamos haciendo aquí? Pero haciéndolo aquí por iniciativa propia, no porque alguna autoridad te vaya a multar o te lo vaya a pedir, sino porque son las normas sanas de convivencia armoniosa para que podamos vivir en orden y la vida sea más fluida. Ese tipo de cosas las tenemos que cambiar. Y también en creer en nosotros mismos. Tendemos a minimizar lo que los mexicanos logramos y a enaltecer lo que logran los extranjeros. Tenemos las mismas capacidades, el mismo talento, tenemos incluso muchas cosas que otros no tienen. Y por lo mismo debemos de tener fe en nosotros, creer en nosotros mismos y hacer las cosas con disciplina y con constancia. Dice que no había pensado la parte de que la gente aquí no respeta diferentes estructuras sociales, como por ejemplo lo de la basura y todo, pero cuando se van para allá arriba o para Europa, no, es que aquí no hacen esto, no, es que aquí sí está mal, y es un, mijo, en todos lados está mal, o sea, entra el famoso malinchismo, o el, no, ¿cómo crees que voy a estar comportándome así aquí? Estoy, no sé, en Bélgica, y es un, se llama respeto, no sé, tanto al lugar, como para ti, como para tu cultura, como para la cultura, o sea, o la ley, o sea, se llama comportarse como la persona, pero no lo había pensado de esa manera, del, y cuando te vas no lo haces, y es un, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, como que no, es que aquí sí es de verdad, o sea, en todos lados se supone que es de verdad que está mal, pero ahí, cuando hablan, por ejemplo, mal de México, no, ahí sí te entra el cómo vas a decir esas cosas, es el, pues decídete, ¿no? Tú también eres representante de México y lo que la gente puede hablar mal es porque lo ve reflejado de las acciones de las personas. Y entrando también en el punto de cuando mencionó de tus hobbies, sus pasiones y todos sus lugares de descanso como tal, y pasando ya a la parte más relajada de la entrevista, ¿cuál es su tipo de lectura favorita? Me gusta mucho la literatura clásica, eso me lo inculcaron mis padres y las escuelas donde estudié desde muy pequeño, pero especialmente disfruto la poesía y las novelas históricas. Me encanta la historia y sobre todo dramatizada a través de una novela literaria, las disfruto enormemente. Yo de manera habitual leo de 3 a 4 libros al mismo tiempo y ahí los voy intercalando para tener visiones y géneros distintos y vaya yo avanzando día a día en cada uno de ellos. Lo disfruto enormemente. Es una de mis pasiones que le había yo bajado un poco al nivel, a la intensidad de lectura por tanto trabajo que yo he tenido últimamente, pero la pandemia, como dicen, de todo lo malo se puede sacar algo bueno. La pandemia hizo que recuperara esa constancia y esa pasión por la lectura y ya regresé a los niveles que tenía de más joven, cosa que estoy disfrutando mucho. Sí, con la pandemia, me acuerdo que cuando se anunció que ya se iba, que nos íbamos a encerrar,
Dije, a ver, voy a aprovechar y me compré como 10 libros porque además están en oferta, porque igual me encanta leer y todo, y de novelas históricas igual. Ahorita me estaba echando la de La canción de Aquiles, que igual es novela histórica, que es lo que más, de los géneros que más me gustan en general, porque igual me fascina la historia. Igual en novela es como que está más digerible y toma ciertos puntos históricos ciertos. Entonces, no sé, me eché uno que se llama Morir de pie de Emiliano Zapata, que Emiliano Zapata, mi personaje favorito histórico de todo. Ahorita me voy a echar el de Yo Díaz, de Porfirio Díaz. Y me sale la curiosidad de, dentro de todos los personajes históricos que conoce, mexicanos, de Roma, de donde sea, ¿con cuál cree que usted sería buen amigo? No solamente la parte de, ay, a mí me encantaría conocer, no sé, a Leonardo da Vinci, pero no congeniaríamos. No, no. ¿A quién le gustaría conocer porque sabe que no, seríamos súper amigos el día? Uy, la decisión es muy difícil, pero de la antigua Grecia con Pericles. Me hubiese encantado poder conocerlo y hacernos amigos. Personajes ya un poco más recientes, por ejemplo, el general de Gaulle, que fue el que encabezó la resistencia francesa para desde Inglaterra empezar la batalla en contra de los alemanes y recuperar ese territorio para su país. Indudablemente, sin el liderazgo de ese personaje, no hubiese habido la solución final de la Segunda Guerra Mundial en la forma en que la conocemos actualmente, y Francia no sería lo que es hoy, de no haber tenido un personaje como él, que cuando lo conoces tiene características que a mí me agradan como para que yo hubiese sido su amigo y aprenderle algunas cosas, no todas, pero algunas sí. Y hablando de México, pues indudablemente que un referente valiosísimo en temas políticos y de democracia es Francisco I. Madero, un hombre que cuando estaba en su máxima plenitud de poder, el dictador Porfirio Díaz, pues se atreve a pedir elecciones libres y democráticas y a participar y a encabezar un movimiento, pues se necesita ser muy valiente. Que ser valiente no significa que seas violento, ¿eh? Sí, claro. Son dos cosas distintas, ¿no? Muy valiente, lo demostró, lo logró, y creo que me hubiese gustado. Otra persona que también admiro indudablemente es a Benito Juárez, por la dimensión de su gobierno, del legado que tuvo para este país, pero especialmente la lucha, la carrera de alguien que es parte de la cultura del esfuerzo, porque empezó desde la escala socioeconómica más baja que pueda haber y llegó a la posición más importante de cualquier país, que es la presidencia de la República, y con un origen étnico de pueblo originario de este territorio que hoy se conoce como México. Pues él, ¿sí?, decidió superarse a sí mismo, prepararse y llegar hasta allá. Es un digno ejemplo a seguir. Y hay muchos personajes en la historia mexicana. Y bueno, pues tengo un paisano como Andrés Manuel López Obrador, que en la época moderna, coincidas o no coincidas con él, en mi caso yo sí coincido, es un hombre que es un ejemplo claro de tener una estatura muy por encima del resto de los políticos de su tiempo, pero sobre todo que está imprimiendo, ¿sí?, un cambio en la forma de ver y de hacer las cosas en este país. Insisto, podrás estar o no de acuerdo con él, pero lo está logrando. Y surgió de una comunidad muy lejana del interior del estado de Tabasco, y desde ahí él dijo: voy a ser presidente de la República, y lo logró.
y lo logró con austeridad, con un gran esfuerzo y sacrificio. Y bueno, la lista sería todavía larga si vamos a la historia mundial y a los viejos tiempos, pero bueno, te di una pincelada de algunas de las personalidades con las que me hubiese gustado entablar una amistad. Políticos, evidentemente, todos, por ejemplo, Pericles también era político. Entonces se nota todo el gusto del área. De cuáles son mis pasiones. Sí, evidentemente. Y justamente pensando, supongamos que obviamente tocamos madera, estamos en 20 años en el futuro, ya vemos que ya vamos más para allá que para acá, y decidimos escribir una autobiografía. Porque sí, o sea, no tanto por la parte de, ay, quiero que todo el mundo sepa mi historia, no más, quizás quiero que mi familia sepa, mi grupo cercano, pero quiero escribir una autobiografía. ¿Cuál sería el título que le pondría a su propia historia? Y si me haces una pregunta inesperada y sobre todo que nunca me han hecho, pues yo la podría titular como la historia de nadar con éxito contracorriente. ¿Por qué? Porque en mi caso nunca me han regalado nada, nunca ha sido nada fácil para mí, siempre ha sido con condiciones adversas y a pesar de eso he nadado contra la corriente y he llegado a alcanzar las metas que me he impuesto y eso pues te hace ser un gran nadador, tienes la mejor condición y logras los objetivos. Así lo describiría y bueno, pues en el desarrollo del libro pues encontrarían por qué me refiero, ¿sí? Por qué hago ese paralelismo con nadar a contracorriente, porque si nunca lo han probado, les invito a que lo hagan para que vean lo difícil que es nadar contracorriente. Pues, y pues de verdad, muchas gracias por darnos parte de su tiempo, de contarnos su vida, contarnos su experiencia y sus pasiones. De verdad, fue un gusto tenerlo por aquí. No sé si quiera agregar un mensaje para despedirnos ya. Pues el mensaje para esa juventud llena de energía, llena de deseos de hacer cosas en la vida, es que amen mucho a México, amen mucho a quienes están a su alrededor, sean generosos, piensen en los demás, así como piensan en ustedes, ayúdenlos, pero sobre todo lo que vayan a hacer, prepárense, estudien profundamente y sobre todo trabajen mucho en la parte de valores y principios, porque eso es lo que le da sentido a un ser humano y le da valor a una sociedad. México es grande por su gente y ustedes los jóvenes son lo mejor que tenemos. Muchas gracias. Me gustó mucho el mensaje. Se me hace como que muy importante apuntar al futuro de México de parte de alguien que ya es el presente. Entonces, gente, aquí no son las palabras de cualquier persona, es un diputado federal y que antes de diputado federal es una persona. Entonces, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Ya sabía que aquí tiene espacio 24/7 para volver a platicar y estamos para lo que usted necesite. Muchas gracias. Espero saludarte pronto acá en Tabasco. Ya hace falta ir. Tiene rato que no voy a Villahermosa. Mando un abrazo a todos los que nos están viendo, pero especialmente a ti. Salúdame mucho a tu familia. De verdad, igualmente. Entonces, gente, nos vemos en el siguiente capítulo y les mando un beso. Cuídense.